Bueno, buenas noches, queridos, queridas, amigos, hermanos. Bueno, les pido disculpas, bueno, pasamos un poquitito en el otro. A veces me cuesta un poco recortar el tiempo, pero bueno, visto que había 20 personas, ojalá que sus invitados hayan quedado por lo menos con ganas de querer saber más y aprovechen este momento, escriban, manden la lista de precios, saquen citas, ¿verdad? Antes que enviar precios y aprovechen, ¿verdad? Bueno, hoy yo tengo muchos conocimientos para compartir con ustedes. En- y lo hago siempre desde la mayor humildad posible. No sé todo, no sé mucho, pero sí soy una persona que constantemente está buscando conocimiento porque lo necesito. O sea, si yo no busco conocimiento, no voy a avanzar, me estanco. Y este es un tema súper sensible para mí y yo sé que para muchas otras personas también. Es más, yo creo que más del 80% tenemos problemas con nuestra finanza. Nuestra relación no es buena con el dinero, no se halla con nosotros. Nos cuesta mucho que venga y se va rápido y a veces tenemos una mala relación con el dinero. Y lo que tenemos que entender es que el dinero es una energía, como nosotros y como todo en el universo es una energía. Y es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a llevarnos bien. Y nosotros tenemos que entender que el dinero es una herramienta que nos fue dada por nuestro creador para que nosotros vivamos una vida plena. O sea, fue creado para que nosotros seamos felices, pero por todo lo contrario, tenemos muchos problemas con esta parte de nuestra vida y en vez de ser felices, vivimos sin paz. Porque cuando vos vivís muy endeudado, cuando no ganas lo suficiente, cuando no te sobra el dinero, cuando no podés cubrir acá, no podés cubrir allá, encima no podés irte de viaje, no podés comprarte lo que querés, no podés hacer nada, nosotros vivimos una vida sin paz. Y vivir sin paz es una de las cosas más horribles que un ser humano puede vivir y lo hablo desde la experiencia, ¿verdad? Soy una persona que soy muy bueno vendiendo, o sea, ya me habrán visto, tengo una capacidad natural como muchos acá, a la hora de vender cualquier cosa, de vender una idea, de vender un producto, lo que sea, pero mi problema siempre fue saber administrar el dinero. El año pasado yo tomé la decisión de ir a Argentina desde el mes de abril, ¿verdad? Y hice muchos viajes, empecé en Buenos Aires y así fui, hice muchos viajes. Y yo tomé una decisión económica bastante radical cuando yo decidí irme a Argentina, que fue invertir todo mi capital, todo, absolutamente todo mi capital, que más o menos eran unos $15.000, en productos para ir a aventurarme a Argentina. Fui, hice muy buenas ventas, vendí muchos productos a crédito y la verdad es que di demasiados créditos, el dinero no retornó rápido, en muchos casos me terminaron debiendo, hoy sigo arrastrando deudas de hace muchos meses, entonces me dejó una gran lección, me dejó una gran lección que fue no volver a tomar más en mi vida una decisión por mis emociones. O sea, yo ya no puedo tomar decisiones emocionales en ningún aspecto de mi vida, pero más en el dinero, que es algo súper, súper sensible, ¿verdad? Entonces yo me metí este año, a principio de año, en un curso que se llama Cristiano Rico, que está en internet, que cualquiera puede hacer. A mí me costó el primer acceso, me costó $10, ¿verdad? $10 no es nada. Y me habilitaron un link en YouTube de una inmersión, un entrenamiento de 8 horas. Durante esas 8 horas yo aprendí todo esto que les voy a compartir y luego empecé a aplicar.
Después de ahí te llevan a otro curso que ya hablamos de un monto más grande, de $250, que ya es para ir perfeccionando en todas estas enseñanzas, ¿verdad? Pero con esta base yo aprendí, estoy aplicando y me está resultando bastante bien. Y yo les quiero compartir a ustedes porque de nada sirve que yo les entrene a vender con los productos, técnicas de cierre, que hay montones, o sea. Podemos hacer de ustedes vendedores crack, capo, pueden vender muchísimo, pero si no tienen una buena administración financiera, si no logran ordenar su vida financiera, no tiene sentido. Van a vender, pueden vender miles de dólares, pero nunca les va a sobrar el dinero, nunca van a tener dinero y nunca van a ser felices y nunca van a tener paz. Entonces, yo quiero compartir esto, yo les quiero pedir que aprovechen esta información, lo voy a hacer lo más rápido posible. Quiero que si tienen un cuaderno, una agenda, un bolígrafo, anoten lo que yo les voy a mostrar acá, porque son cosas que cuando yo escuché dije, no puede ser, porque todo esto está fundamentado con versículos bíblicos, o sea, todo está, es como que la Biblia es un manual gigante sobre finanzas, o sea, el Señor nos dejó escrito cómo tenemos que administrarnos con el dinero, qué tenemos que hacer y cuál es el fundamento, cuál es el principio. El Señor nos dejó mandamientos y nos dejó principios. Entonces, antes de ir allá, yo quiero pedirle un minuto que nos pongamos en actitud de oración para recibir esta información que van a recibir. Entiendan que esta información que van a recibir no es mía, es revelación del Espíritu Santo. Yo simplemente soy un instrumento que va a compartir lo que a mí se me fue revelado. Y quiero que entremos en esta actitud de oración para que toda la información que recibamos acá entre en nuestro corazón, entre en nuestra mente y empecemos a aplicar para tener una vida realmente libre. Realmente libre. La libertad financiera que tanto se habla, la independencia financiera que tanto se habla, está escrita en la Biblia y va a ser compartido en este entrenamiento. Así que nos ponemos en actitud de oración, cerramos un ratito los ojos. Señor, te damos gracias por este momento, por este domingo que nos regalaste, que nos hemos relajado, que hemos compartido con nuestra familia, que hemos recargado nuestras energías para afrontar en lo que se viene en la semana, de los retos, de los problemas que tenemos día a día. Te damos gracias, Señor, porque tenemos vida, porque somos sanos, porque tenemos la capacidad de poder aprender cosas nuevas y aplicarlas. Te pedimos, Señor, que en este momento abras nuestra mente y nuestro corazón para que todo lo que sea hablado aquí, que viene directamente de tu Espíritu Santo, llegue a nuestros corazones, a nuestra mente y se active, Señor, en nosotros nuestra identidad de hijos tuyos, porque tú nos has creado a imagen y semejanza, Padre. Y hoy te pedimos que esa identidad se active y se encuentre con nuestro propósito, ese propósito que tú has escondido en nuestro corazón, esa razón de ser del por qué nosotros hemos venido a este mundo y para qué hemos venido a este mundo. Así que, Señor, te pido que este entrenamiento sea fructífero, que llene los corazones de estas personas que van a escuchar y que a partir de este punto, que sea un punto de inflexión en sus vidas, ellos puedan encontrar el orden financiero en sus vidas que les permita construir sus sueños que también tú has puesto en su corazón. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu único Hijo, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahí vamos. Santi, Daisy, les puse como coanfitriones y por favor pueden ir aceptando, así se van agregando y silenciando los micrófonos. Bueno, el título del entrenamiento es Guerra contra la ruina financiera. ¿Por qué guerra? Y porque literalmente vivimos en una guerra
contra nuestras finanzas, ¿verdad? Que generalmente es un punto muy débil que todas las personas tenemos, como ya expliqué. Entonces, hoy lo que va a ser revelado son herramientas. ¿Qué herramientas, qué armas puedo usar yo en esta guerra contra mis finanzas? ¿Verdad? Yo les voy a brindar un sistema. Un sistema, ¿qué es un sistema? Un sistema, algo que funciona sin que dependa de mí. ¿Cuál es lo que es el problema de nosotros? Que somos emocionales. Nosotros somos seres emocionales. Un día amanecemos bien, otro día no tan bien. Y cuando nuestro dinero depende de esa emoción, es donde nos vamos a la miércoles. Porque cuando amanecemos bien, tal vez nos agarran ganas de ver y de comprar cosas que no necesitamos. Y cuando estamos mal, y también somos así o tomamos malas decisiones. Entonces, si nosotros sabemos que somos emocionales, si queremos terminar con eso, tenemos que tener un sistema, algo que funcione, algo que está ahí, que se activa y funciona sin problema. Entonces, el sistema es el que va a quedar ahora y realmente es tremendo. Bueno, antes de ir a lo que son lo que es el sistema y cuáles son los principios bíblicos que hablan sobre el dinero, primero yo quiero que vamos a romper ahora unos paradigmas. ¿Qué es lo que es el paradigma? El paradigma es una creencia, algo que está en nuestra mente subconsciente que nosotros creemos profundamente de una manera automática. O sea, ni siquiera necesitamos hacer ningún esfuerzo, está grabado acá. Entiendan que el cerebro es como una computadora con información infinita, en la cual están grabadas ciertas informaciones de nuestra experiencia del pasado. Entonces, los paradigmas son creencias que están en nuestro cerebro grabados, que alguien nos grabó o nuestra experiencia nos llevó a creer eso. Cuando se trata de dinero, tenemos que ver cómo era nuestro papá con el dinero, cómo era nuestra mamá con el dinero. En mi caso personal, yo tenía un padre extremadamente ahorrador. Cuando me refiero a extremadamente ahorrador, me refiero a que él era capaz de limitar cuestiones básicas como la comida para ahorrar dinero. Y mi mamá, por el contrario, era lo opuesto. Ella gastaba dinero que no tenía, se endeudaba sin saber cómo pagar. Entonces yo viví creciendo con un paradigma emocional que me llevaba a tomar malas decisiones en mi vida financiera. Había días en los que yo me despertaba siendo un extremadamente ahorrador. No gastaba una moneda y otros días debía o gastaba dinero que no tenía. Entonces, mi cabeza era completamente un vaivén de creencias terrible. Entonces, eso es paradigma. ¿Cuál es el mito, el paradigma que yo quiero que rompamos juntos en este momento? Primero, mi problema es que gano poco. ¿Quién acá no se dijo alguna vez, no, necesito ganar más? No, yo estoy ganando muy poco. Ese es mi problema. Por eso no tengo dinero, porque gano poco. Es una gran mentira que ahora van a ver. No importa cuánto estés ganando. Si vos le das orden a sea lo que sea que ganes, vas a empezar a ver cómo el dinero va a empezar a sobrar. Entonces, ese mito es el que hoy vamos a romper. Otro, el orden financiero es anotar todos los gastos y cortar todo. Qué tremenda paja mental tener que anotar cada moneda que gastas en cada chicle o le diste ahí a un limpia parabrisas o le diste ahí a una persona en la calle y vos tenés que anotar todo. Qué horrible solamente pensar en eso. Eso también es mentira. Y después lo otro, vivir en restricción constante. O sea, para que a mí me sobre el dinero, tengo que cortar todo. No tengo que comer una hamburguesa con mi familia, no tengo que comprarme una remera, no tengo que hacer nada. Tengo que cortar todo para poder tener dinero. Eso también vamos a romper hoy a través
de la verdad el orden bíblico, ¿verdad? Que dice que no es que me falta fe. Muchas veces decimos también, ¿será que mi relación con Dios no está buena? Por eso es que Él me castiga y yo sufro en mis finanzas. No es una cuestión de fe, es una cuestión de orden. El orden es administrar, planear y separar inteligentemente. Antes de gastar nada o invertir nada, yo tengo que ordenar el dinero que me ingresa, que es lo que vamos a ver. Y algo también que me voló la cabeza que dice, el desorden nunca es neutro. Abre puertas a la presión y cierra puertas a la oportunidad. Si yo soy desordenado financieramente, sáquense de la cabeza de que eso es algo neutro, o sea que no pasa nada, porque yo soy desordenado. El desorden abre brechas, abre puertas espiritualmente hablando, que hacen de que yo viva en un mundo de escasez mental. Y esa escasez mental lleva a una escasez física. ¿Ok? Entonces, todo eso hoy vamos a hablar. El orden va a traernos sobra. La sobra va a darnos multiplicación y la multiplicación va a darnos orden bíblico. Bueno, acá la identidad del vendedor, vender es servir, esto ya hablamos varias veces, entender de que nosotros con nuestra profesión de vendedores lo que hacemos es servirle a otras personas. Imagínense que tenemos en la mano unos productos que pueden cambiar la vida de las personas. Entonces nosotros estamos haciendo un servicio. Muchas veces nosotros creemos de que por venderle un producto que a nosotros nos parece caro, le estamos jodiendo a alguien. Y es todo lo contrario. Tenemos que cambiar ese paradigma y tenemos que entender que nosotros vamos a ayudar a las personas a través de los productos. Entonces, la venta no son pedir favores, es resolver un problema que la persona tiene. Muchas veces nosotros queremos comprar con nuestro bolsillo. No, un combo salud cuesta $1000. Es carísimo. Pero porque nosotros pensamos así, porque nosotros estamos pensando en nuestro bolsillo, porque nosotros no podemos comprar. Entonces nosotros, en nuestra mente, nos parece caro. Pero ¿qué pasa si la otra persona está desesperada por solucionar un problema de salud que nosotros tenemos en nuestras manos algo que le puede cambiar por completo? Para esa persona, al solucionarle ese problema, $1000 no es nada. Ni aunque no tenga, ni aunque no tenga, le va a parecer nada si le soluciona ese problema, ¿verdad? Eh, Dios nos da recursos de acuerdo a nuestra capacidad de administrar. Si yo no puedo administrar $1000 todos los meses, ¿cómo yo pretendo que Él me mande $2000? Nuestro Dios es tan perfecto y nos conoce mucho más de lo que nosotros nos podemos conocer. Y Él sabe lo que nos conviene. Y Él sabe que si nosotros no estamos preparados para recibir una cantidad de dinero, no nos va a mandar ni aunque no vayamos de rodillas de Asunción a Cacupé o de no sé de dónde hasta dónde, no nos va a mandar. Porque Él sabe que en vez de ser una bendición, va a ser una complicación porque no vamos a saber administrar. Entonces, Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Es como, a ver, preparar la tierra para la lluvia. Nosotros sabemos que para que florezcan semillas, plantas, lo que ustedes quieran, primero hay que preparar la tierra. Hay que arar la tierra. Luego plantamos la semilla y luego tenemos que esperar la lluvia para que eso florezca. La lluvia es su bendición. La tierra y la semilla nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que preparar la tierra. La tierra es nuestra mente y la semilla es la información que le vamos a poner a nuestra mente. Si nosotros no buscamos capacitarnos, buscar nuevas informaciones, expandir nuestro conocimiento sobre sea lo que sea, el Señor no nos va a mandar la lluvia de bendición. Entonces, queremos más dinero, preparemos la tierra, plantemos las semillas, busquemos conocimiento, capacitémonos. Vivimos en la era digital. Tenemos gratis, tenemos gratis.
tenemos en YouTube, en video. O sea, hay tanta información, pero si no nos ponemos a buscar, no vamos a tener esa expansión. Entonces, el Señor no nos va a dar más. Y el orden personal habilita la expansión profesional. Eso quiere decir de que en el momento que nosotros nos ordenemos, esa confianza de tener ordenada tus finanzas te va a convertir en un mejor profesional. ¿Por qué? Porque vas a llegar con otra energía, otro aura, vas a llegar a la casa de las personas. Vas a llegar con una confianza que te va a permitir cerrar más ventas. Entonces, hoy el enfoque no tiene que ser vender más, tiene que ser ordenar la casa y después enfocarme en vender más. Acá hay algunas preguntas que son muy reveladoras. Si me autopregunto, quiero que anoten estas preguntas y que respondan en otro momento o si quieren respondérselas ahora. Es para ustedes, no es para mí, es para ustedes, es personal. Dice, ¿qué talento ha puesto Dios en mí? ¿Qué talento tengo? Tengo el talento de la elocuencia, de la palabra, tengo carisma para ayudar a las personas, tengo el don de que las personas me escuchan y creen lo que yo les digo, tengo el don de que las personas quieren hacer lo que yo hago. ¿Cuál es Mm, el talento que el Señor me dio? el ¿Cuál, talento de cuál, cuál sofoca. es el que me dio Ujú. realmente? El talento ¿Verdad? de sofoca. Segunda pregunta es, ¿a El quién mapa. podría servir Ujú. mejor Sofoca. hoy? ¿A quién podría servir mejor hoy? ¿A quién puedo ayudarle con ese talento que yo tengo? Soy muy bueno en, en ayudar a otras personas o en hablar con otras personas o dar consejos. Soy muy bueno dando consejos. ¿A quién le puedo ayudar hoy con ese talento que el Señor me dio? Y tercero, ¿qué estoy enterrando por miedo a vender? ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué es lo que el Señor puso en mí que yo no estoy descubriendo o no estoy encontrando? Porque yo conozco mucha gente muy buena hablando para poder vender productos, pero tienen vergüenza de o tienen miedo del no, tienen miedo al rechazo. Entonces ese miedo al rechazo hace que su talento de vender se entierre. Y enseguida vamos a ver qué dice el Señor sobre los talentos enterrados. Entender que vivimos en cuatro mundos diferentes y el dinero es el último eslabón. Primero, entender que vivimos en un mundo mental. El mundo mental, dentro del mundo mental tenemos creencias, lo que ya hablamos sobre paradigmas, claridad y eliminación de saboteadores. Tenemos que entender de que hay creencias que no nos permiten avanzar y tenemos que descubrir cuáles son, qué es lo que pasa acá, por qué no avanzo, por qué no progreso, qué es lo que me está saboteando todo el tiempo y no me deja avanzar. Segundo, mundo emocional, que es terrible, ¿verdad? Gestión del estrés, miedo, patrones, tenemos miedo de muchas cosas, reaccionamos emocionalmente mal. Luego tenemos el mundo espiritual, que es innegable, no podemos sacar de nuestro negocio, de nuestra vida, el mundo espiritual porque todo parte de ahí, todo empieza ahí, ¿verdad? Que es básicamente obediencia a los principios. El Señor nos mandó, nos dio mandamientos y principios de cómo tenemos que conducirnos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y el mundo físico, que es el último, ¿verdad? El dinero, que es una consecuencia o es un resultado de los anteriores. ¿Verdad? Y bueno, acá empiezan ya los 13 principios que yo quiero compartir con ustedes. Eh, todos los principios tienen respaldos bíblicos que voy a ir haciendo muy rápido para que me alcance el tiempo. Son 13 principios en total. Quiero que por lo menos saquen un screen de estas diapositivas que voy pasando o anoten los versículos y después lean, mediten y van a encontrar y van a entender lo que habla acá. El primero es la previsión. Dice
Dice la previsión, el principio sobre la previsión, fondo de emergencia garantizado de 3 a 6 meses de gastos básicos para imprevisto, cero deudas por emergencia. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, tenemos que tener tenemos que tener claro cuánto cuesta nuestra vida. O sea, tenemos que tener un presupuesto de cuánto cuesta nuestra vida mensualmente. ¿Cuánto sale? Pago alquiler, combustible, escuela de los niños, supermercado, mi celular, el internet. ¿Cuánto cuesta todos los meses mi vida? Yo les invito a que hagan un presupuesto de su vida dentro del mes. Yo esto pospuse muchísimos años de mi vida por miedo a ver cuánto es lo que estaba gastando, por miedo a ver en qué estaba gastando, por miedo a darme cuenta de que estaba haciendo gastos estúpidos y no querer cortar esos gastos. Entonces, hagan un presupuesto para saber cuánto cuesta su vida. ¿Y qué dice este principio bíblico sobre la previsión? Dice que tenemos que tener un fondo de emergencia para 3 a 6 meses sin que nosotros tengamos que hacer nada. Ejemplo, si mi vida cuesta $1.000 todos los meses, yo tengo que tener en una caja, en un fondo, en una cuenta para 3 a 6 meses, o sea, $3.000 a $6.000 para cubrir mi vida durante 3 a 6 meses por si me pasa algo. ¿Qué pasa? Yo me enfermo y yo no tengo este fondo de previsión y yo dependo 100% de mi trabajo. Si yo no trabajo, no como. ¿Y qué va a pasar esos 3 a 6 meses? ¿No voy a comer o voy a tener que vivir de la caridad de otras personas? Entonces el Señor nos habla en Proverbios 6, del 6 al 8, dice así, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Acá el Señor nos habla, este proverbio fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, que pidió sabiduría y el Señor le dio la mayor sabiduría. Fue el hombre más sabio que pisó la tierra después del Señor Jesús, obviamente. Y él habla acá en parábolas sobre una hormiga que no necesita un jefe ni nadie que le mande y cómo la hormiga guarda provisiones para el invierno. Entonces es muy claro este principio. Segundo principio, sobriedad, nunca consumir el 100% de lo que entra, dejar siempre un margen sobrante todos los meses, ¿verdad? Y ahí en Proverbios 21:20 nos habla, tesoro precioso y aceite hoy en la morada del sabio, pero el hombre necio lo disipará. No podemos nosotros gastar todo lo que entra. No puede entrar en nuestra cuenta $100 y gastamos todo inclusive antes de que entre. Porque era yo ese. Cuando yo sabía que tenía que cobrar, yo ya gastaba ese dinero antes de que entre. O entraba y gastaba en cualquier tontería, ¿verdad? Entonces el Señor acá nos habla a través de este proverbio. Tercer principio, fidelidad en lo poco, administrar con excelencia el nivel de ingresos actual antes de exigir más, es lo que yo estaba diciendo hace rato. Nosotros ganamos $1.000 al mes y vivimos constantemente quejándonos que ganamos poco, que no nos alcanza, oramos, le pedimos al Señor, dame más, Señor, necesito más dinero porque no puedo cubrir esto, aquello, oramos, 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 oramos y nunca obtenemos ninguna respuesta y no vamos a obtener respuesta porque el Señor es un Señor de orden. Y si nosotros estamos desordenados, Él no nos va a dar más. Aparte de que si no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos puede poner sobre más? O sea, si no podemos administrar $1.000, ¿cómo Él puede confiarnos 2.000 si no somos capaces de administrar? Y tenemos que entender y tener muy claro el concepto de que todo lo que está en la tierra, todo lo que nosotros tenemos, nuestra casa, nuestro vehículo, la comida, todo es prestado, todo es de Dios. Nosotros somos administradores. Nosotros fuimos enviados por Dios para dominar
todas las cosas que están debajo del cielo. Pero eso no quiere decir que seamos, que sea nuestro. Entonces, acá el Señor nos habla, en Mateo 25-21 dice, y su Señor le dijo bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y fíjense en la última parte, entra en el gozo de tu Señor. O sea, en el momento que nosotros empecemos a administrar lo poco que hoy tenemos, nosotros entramos en el gozo del Señor y Él va a empezar a ponernos sobre más y sobre más y sobre más y sobre más. Pero mientras no haya orden, mientras no entendamos esto y no vivamos esto, no va a pasar absolutamente nada. Cuarto principio, planificación. Dice, vivir con un mapa claro, tener un plan financiero documentado para todo el año. O sea, ¿quién tiene acá un plan financiero para un año? No existe, o sea, en nuestra vida de desorden, primero que no tenemos la cultura de la planificación. La palabra planificación luego generalmente es una palabra que no tenemos en nuestro diccionario. ¿Verdad? Y acá el Señor nos habla en Lucas 14-28-30 dice, porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es muy claro, el Señor acá sobre la planificación. Él nos llama a tener un plan antes de iniciar una acción. Esa es la planificación. Es hacer un plan para luego actuar. Entonces, yo quiero construir una casa y primero tengo que ver si tengo los recursos para terminar esa casa. O si no, voy a empezar, voy a poner los cimientos, voy a hacer el techo, después no tengo para poner el piso, no tengo para poner la puerta. Y es muy claro acá el Señor con ese principio. Siguiendo, acá abajo hay una frase muy linda que me gustó. Dice, Dios no honra favoritos, honra a quienes obedecen principios. O sea, acá no hay eh, favoritos entre el Señor, sino que Él ve donde hay orden y ahí Él multiplica. Luego vienen otros principios más. Tenemos el principio de la ley de la quinta parte, que dice separar el 20% antes de gastar. El gobierno bíblico exige previsión antes de consumo. O sea, antes de que nosotros destinemos el dinero para lo que queramos destinar, primero tenemos que separar el 20% antes de hacer ese gasto. Y acá esto está respaldado bíblicamente por Génesis 41, del 34 al 38. Y acá viene la historia de José. ¿Quién no recuerda o quién no conoce la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, luego fue siervo de Potifar, la esposa de Potifar quiso tener relaciones con José, él no permitió, ella le difamó, él se fue preso, estuvo muchos años en la cárcel? Hasta que un día José tenía el don de discernimiento del sueño, hasta que un día el faraón tuvo un sueño, ninguno de sus sirvientes pudieron descifrar ese sueño, hasta que vino José y él pudo sí descifrar ese sueño. Básicamente ya le estoy contando lo que dice Génesis 34 al 38, porque es largo. Y en el sueño José descifró de que Dios le había mandado señales al faraón de que iba a tener 7 años de abundancia seguido de 7 años de hambruna. O sea, no iba a haber nada durante esos siguientes 7 años en Egipto. Entonces, en ese sueño, Dios le dice a el faraón
de que él tenía que guardar la quinta parte de todo lo que entre. O sea, un ahorro de 20% de todo lo que él entraba. En este caso hablaba de los alimentos. Entonces, en Egipto, en esa época, durante los 7 años de bendición, empezaron a racionar los alimentos que daban y 20% de esos alimentos guardaban en un granero. Cuando llegó los 7 años de hambruna, sacaron lo que guardaron durante esos 7 años y pudieron pasar tranquilamente esa hambruna. Entonces, esa es la ley de la quinta parte, un principio bíblico. Siguiente, multiplicación. Dice, invertir inteligentemente el dinero confiado en nuestras manos. Volvemos. El dinero que tenemos en nuestras manos es lo que el Señor nos confía por nuestra capacidad. Si nosotros hoy sentimos que tenemos menos de lo que valemos, es porque todavía no aumentamos nuestra capacidad. Y mientras eso no hagamos, el Señor no nos va a dar más. Y acá dice, este es Mateo 25 14 al 21, también bastante largo, dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Este es la parábola de los talentos. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. A cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente, el que había recibido 5.000 monedas se fue, negoció con ella y ganó otras 5.000 monedas. De la misma manera, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000, pero el que había recibido 1.000 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5.000 monedas, trajo otras 5.000 monedas y dijo, Señor, me entregaste 5.000 monedas, he aquí he ganado otros 5.000. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Cuando se presentó el que había recibido 2.000 monedas, dijo, Señor, me entregaste 2.000 monedas, he aquí, he ganado otras 2.000. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1.000 monedas, dijo, Señor, yo te conozco. Sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus 1.000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y atiendan la respuesta del Señor. Su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Sabía que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quítenle las 1.000 monedas y denlas al que tiene 10.000 monedas, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. O sea, cuando nosotros por miedo enterramos nuestros talentos, cuando nosotros por miedo no invertimos, porque el dinero es una energía que tiene que fluir constantemente, el Señor literal, pero literal, no digo yo, es palabra del Señor, nos dice, siervo inútil. Y dice que nos quita lo poco que tenemos. Entonces, este principio no se trata solamente de dinero, sino que va mucho más allá. Pero yendo al enfoque del dinero, tiene que ver con la multiplicación. Siguiente principio, generosidad. Dice, dar diezmos y ofrendas mensualmente con un corazón alegre y sin esperar a cambio. Y ahí está la primera de Juan 3:17, que dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?
Y otro Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La pregunta es, ¿diezmo, ofrendo? Diezmo y ofrenda son dos cosas diferentes, pero esa es una discusión para otro momento, ¿verdad? Pero doy lo que doy de corazón sin esperar nada a cambio. Separo el 10% de todo lo que gano para diezmar y ofrendarle al Señor. Y acá el Señor es muy claro, dice, pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, acá es muy claro el Señor. Nos dice que si nosotros diezmamos, que si nosotros ofrendamos, Él va a hacer llover sobre nosotros bendiciones tremendas. Y encima nos desafía. Dice, pruébenme, pruébenme, y van a ver. Y yo les puedo decir que en estos meses que estoy haciendo esto, cumpliendo a cabalidad estos principios, la verdad que cada vez me está dando más y más y más y más. La prueba es, les recomiendo que prueben. Después no se preocupen que esto va a terminar con un sistema de cómo hacer la división del dinero. Siguiente principio, equilibrio y disfrute. Esto yo no sabía. Dice, asignar presupuesto sin culpa para disfrutar del fruto del trabajo. O sea, yo tengo que disfrutar de lo que yo estoy haciendo. O sea, si yo trabajo de lunes a sábado, los domingos tengo que tener la posibilidad de darme cierto disfrute, comer un asado, irme a comer a algún lugar. Por eso, al principio, uno de los mitos decía de que tenemos que cortar todo, y no es así. La palabra del Señor nos dice que también tenemos que tener estipulado un presupuesto para disfrutar de nuestro trabajo. Y ahí habla en Eclesiastés 3, del 12 al 13, dice, yo sé que no hay mejor cosa para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su trabajo duro. Siguiente principio, honrar compromisos, pagar cuentas en tiempo y forma, proteger tu testimonio y tu nombre. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios. El Señor vive en nosotros. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Entonces Él nos llama a cuidar nuestro nombre, a honrar nuestros compromisos. Y habla en Salmos 37:21 y dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. ¿Verdad? Yo tengo gente que me debe que se enoja cuando le requiero, por ejemplo. Y es algo normal, en la venta eso es súper normal, ¿verdad? Pero nosotros no seamos así. O sea, nosotros que entendemos esto, ya no podemos vivir de otra manera. Siguiente principio, libertad. Vivir con la meta innegociable de tener cero deuda de consumo. Nosotros fuimos llamados a vivir sin deuda porque las deudas nos vuelven presos. ¿Y qué dice Proverbio 22:7? Dice, el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Repito, el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Nosotros fuimos llamados a no vivir endeudados. Y si vamos a endeudarnos por alguna razón, tiene que estar planificado y correctamente trabajado para que no nos cause esa falta de paz que hace rato estábamos hablando. Últimos tres principios. Paz en el hogar. Cero discusiones o tensiones matrimoniales familiares causadas por el dinero. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si nosotros en nuestra casa nos estamos peleando con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra novia, nuestro novio, el Señor no puede bendecir financieramente hablando ese hogar. Y esa falta de paz económicamente hablando en el hogar viene a través de un desorden
tremendo, ¿verdad? Entender de que cuando estamos casados ya somos una sola carne y tenemos que compartir todo, los problemas, las finanzas. Esto es algo que me costó mucho entender, compartir mis finanzas y mis problemas con mi esposa. Fue muy difícil para mí, pero cuando logré romper esa barrera, muchas cargas salieron de mi espalda. Muchas cargas. Hoy en día mi esposa se encarga de los pagos de la casa, yo solo tengo que pasar el dinero y eso sacó una mochila muy pesada de mí, muy pesada. Entonces, el Señor nos habla en un principio sobre paz en el hogar. Siguiente principio, ayudar al necesitado, transformar la vida financiera en una herramienta para bendecir a otros constantemente. O sea, nosotros tenemos que prosperar financieramente hablando, tanto, 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 que el día que seamos ricos, que el día que seamos millonarios, que el día que tengamos tanto, podamos bendecir a otras personas para que ellos también transformen su vida y se vuelvan ricos y millonarios y abundantes. Entonces, en este principio, Proverbios 19:17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. O sea, cada vez que nosotros le ayudamos a alguien, el Señor está en deuda con nosotros. Pero hasta mina de calcular, ¿verdad? Es muy fuerte. O sea, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Tremendo, tremendo y clarísimo. Último principio dice sabiduría invertida. Buscar consejo e invertir intencionalmente en instrucciones para tomar decisiones. Proverbio 15:22. Dice, donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. O sea, tenemos que tener gente que nos aconseje sobre cualquier tema. Yo tengo consejero espiritual, tengo consejero financiero, tengo consejero emocional, tengo consejero sobre finanzas. Y los consejeros no necesariamente tienen que ser personas que conozcamos. Por ejemplo, mi consejero espiritual es un pastor americano que yo no, no le conozco ni nunca hablé con él, pero tiene videos en YouTube que a través de esos videos él me aconseja cómo vivir espiritualmente. En finanzas tengo lo mismo. Obvio que también tengo amigos con los que consulto sobre algunas cuestiones. Tengo a mis hermanos con quien también son muy íntimos y puedo pedirles siempre consejos, pero esto requiere de mucha humildad. Y generalmente es un problema más para los varones, que nos cuesta más esa pelea entre la humildad y la soberbia de hablar con otro hombre y pedirle consejo a veces es difícil. La mujer tal vez no le cueste, pero también es necesario. Y entonces el Señor acá nos habla de que tenemos que tener consejeros, tenemos que invertir en conocimiento, ¿verdad? Volvemos a lo que estábamos hablando hace rato. Si no expandimos nuestra mente, si no nos capacitamos, no vamos a terminar de avanzar. Luego acá hay un checklist que después voy a enviar al WhatsApp. Es un PDF con 13 preguntas que no está hecho para, que son estas, no está hecho para juzgarle a nadie. Es una checklist, son 13 preguntas que me va a dar mi realidad. ¿Dónde estoy parado hoy? Económicamente hablando, según los principios que Dios estipuló en la Biblia. ¿Dónde estoy parado hoy? Este diagnóstico que es espiritual y financiero es muy importante porque el primer paso es tener claro dónde estoy hoy parado. Eh, y su cabeza va a intentar posponer esto porque tenemos miedo de ver nuestra realidad. Pero el Señor nos llama hoy a esto no para que tengamos miedo, sino que para que sepamos dónde estamos parados, nos reconozcamos que estamos mal, que no podemos solo, porque el Señor lo que quiere a través de esto es que nosotros nos rindamos a Él. Él lo que quiere es que nuestro espíritu sea sumiso a su espíritu. Y Él a través de estos ejercicios nos llama a rendirnos, a reconocernos, Señor, no puedo solo, no puedo manejar mi finanza, no puedo.
necesito que vos me ayudes. Y ahí es donde él nos habla clarito sobre paso por paso. Entonces, vuelvo a repetir, esto no es una condenación. Después, al final, quiero que vean y que respondan. Es personal, no es para compartir con nadie. Bueno, acá entramos ya en la parte de lo que es el sistema que yo le estaba hablando, ¿verdad? En esta mentoría de Cristiano Rico que les comenté al principio que yo hice. Esta estrategia es la que yo estoy usando, este sistema me está funcionando súper bien, veo cómo el dinero está sobrando, veo dinero en cuentas sobre cada aspecto que nunca en mi vida vi, estoy haciendo inversiones en cosas que nunca antes hice y estoy empezando a ver, y yo estoy usando esto hace 2 meses, ¿verdad? Y estoy viendo grandes cambios, pero lo más importante es que tengo mucha paz. Estoy en paz, estoy tranquilo. No le voy a negar que hay días que me preocupa un poco, hay días en los que no sale como yo quiero, pero eso también forma parte del proceso. Esta estrategia se llama estrategia de los 6 frascos y hay una regla principalísima que es regla de oro. Dice, los porcentajes son fijos y no se negocia. Lo que se adapta es tu estilo de vida. O sea, tu estilo de vida tenés que adaptar a estos porcentajes y no al revés. No cambiar los porcentajes para adaptar a mi vida. Es al revés. Y ahora van a entender. Ingreso 100% ingreso real, que es el 100%. Vamos a suponer, ingresa, siempre lo uso como ejemplo, $1000. Ok. El primer frasco, a ver, esto se llama estrategia de los 6 frascos. Pueden ser 6 cuentas bancarias, pueden ser 6 chanchitos, pueden ser 6 cajas de zapatos, pueden ser como ustedes quieran. O sea, no importa en dónde guarden el dinero, lo que importa es que esté dividido. En mi caso, yo tengo 6 cuentas bancarias, 2 en cada banco. Tengo en 3 bancos, 2 cuentas en cada banco. Hoy en Paraguay y en Argentina también sé, no sé en Colombia, en otros países, pero es re fácil abrir una cuenta bancaria. Así, así y abrís. ¿Verdad? Hay mucha facilidad, ni siquiera tenés que ir al banco. Es todo digital. ¿Verdad? Entonces, el primer frasco habla del 55%, que es para pagar cuentas, es el costo de vida estructural. Recuerdan que yo les dije hace rato que tenemos que tener un presupuesto de cuánto cuesta nuestra vida, ¿verdad? Y esta cuenta es para eso, para pagar mi combustible, mi alquiler, mi súper, mi comida afuera, sea lo que sea, de gastos corrientes, gastos básicos. Es para eso esta cuenta de 55%. La siguiente es 10% de diezmo y donación, ¿verdad? Tengo que tener y tengo que entender que 10% de todo lo que gano le corresponde al Señor. Y fue muy claro Él en su palabra. Si nosotros cumplimos este principio, Él nos va a dar muchísimo más. Al principio, si no estoy habituado de hacer este ejercicio, me va a costar un poco, pero todo parte de una decisión. O sea, yo tengo que tomar una decisión que generalmente viene cuando ya estoy muy cansado de mi situación. Yo de tantos golpes que tuve económicamente hablando, me cansé y dije, basta, ya estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de vivir con estos problemas y tomé una decisión. Esa decisión tiene que ser firme. Esa decisión tiene que ser entregada a Dios. Él es el único que puede darnos realmente las fuerzas necesarias para poder hacer esto. Porque yo les confieso y les adelanto, es difícil. Si hacemos solo por nuestras propias fuerzas, es muy difícil, casi imposible. Pero si nosotros le entregamos al Señor en oración todos los días, Señor, dame fuerza hoy para no ser débil con el dinero, Él nos va a dar la fuerza. Entonces, hacer esto por uno mismo, por mí mismo, es casi imposible. Entonces, entreguemos al Señor todos los días.
y ahí van a ver cómo él va a obrar. Y no hablo como un cliché, hablo sobre realmente mi propia experiencia haciendo esto en pocos meses. Y me costó muchísimo tomar la decisión. Antes de hacer este entrenamiento de Cristiano Rico, yo había hablado con uno de mis hermanos, mi hermano menor, que es una persona quien desde chico fue una persona muy ordenada en todos los sentidos. Y de grande lo mismo con el orden económico. Y yo me senté un día a hablar con él y le dije, hermano, ¿cómo es lo que vos haces? Y me explicó, ¿verdad? Y desde ese momento yo empecé a buscar un sistema. Ciertamente él me brindó uno, pero era algo que no me llenaba del todo para mí, porque es muy personal, pues. Entonces busqué y encontré esto y realmente me le dio otro armaje a este sistema en mi cabeza. El tercer frasco, 10% para inversión a largo plazo, multiplicación de capital. Tenemos que tener una cuenta desde donde invertimos. Si no sabemos en qué invertir, guardamos el dinero. Ese también es otra cuestión. Si yo no sé qué hacer con el dinero, guardo nomás, dejo nomás ahí, ¿verdad? No tengo por qué estar gastando o tratando de meter en algún lugar, ¿verdad? En este caso, como nosotros estamos en el negocio, en este negocio de Nippon Flex, esta cuenta en mi caso es para comprar brazaletes, plantilla, entonces entra una plata ahí, se junta un poco y yo ya compro productos. ¿Verdad? Porque nuestros productos no vencen, nuestros productos no se estropean, vienen bien empaquetados. Entonces, si yo tengo un producto almacenado 30 días, 60 días, 90 días, no pasa nada con ese producto. Cuarto frasco, 10% sueños y objetivos. Ahorro dirigido. Tenemos que tener un ahorro. Y si es posible para algo específico. El cerebro trabaja con direcciones y fechas. Entonces nosotros tenemos que darle a él un objetivo. Esta cuenta en la que nosotros vamos a ahorrar dinero, tenemos que fijar un objetivo. Por ejemplo, quiero comprarme un vehículo que cuesta $10.000 y pongo un plazo de un año. Entonces, 10% empieza a poner en esa cuenta. Van a ver cómo va a empezar a crecer. Al principio puede ser poco, pero después de repente vos ves y está aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y eso también termina siendo motivante. Quinto frasco, 10% para educación, sabiduría invertida, ¿verdad? Para invertir en nuestro propio conocimiento. Volvemos a lo que estábamos hablando hace rato. Si queremos más, tenemos que aumentar nuestra capacidad. Para aumentar nuestra capacidad tenemos que estudiar, leer libros, inscribirnos a cursos, buscar mentorías, buscar charlas y si tenemos que pagar, pagamos. Para eso es esta cuenta. Yo hoy en esa cuenta tengo más o menos $300 en lo que es para educación que estoy juntando para un curso que cuesta $500, ¿verdad? Que si no hubiese hecho este sistema, jamás iba a invertir en eso, porque nunca tenía dinero para invertir, apenas para comprar libros, y los libros son costosos, los libros son costosos. Y desde que empecé a hacer esto, empecé a ver cómo puedo empezar a pensar en mentorías en las que realmente quiero estar. Y el otro 5% yo lo merezco. Disfrute sin culpa, tener una cuenta exclusiva para irme a comer en un lugar rico, para tomarme un café, una media luna en un lugar rico, para hacerme un masaje, para irme al sauna, para hacer algo que me guste que no suelo hacer. Para eso es esa cuenta. 5% de todo lo que entre está destinado a eso. Si esa cuenta está vacía, obvio no voy a hacer, pero si tiene para pagar lo que yo quiero hacer, me voy y disfruto sin culpa. Sin culpa. Estamos llamados por el Señor a eso. O sea, vamos a suponer, no puedo pagar una cuenta, pero tengo 5% ahí que me da la posibilidad de ir a comer en un restaurante. Me voy a comer sin culpa, sin sentirme culpable. La culpa es una herramienta favorita del enemigo para tenernos paralizados. La culpa
es una herramienta que utiliza el enemigo para mantenernos paralizados. Porque ¿de qué sirve trabajar tanto, ahorrar, tener dinero y no podemos disfrutar porque sentimos culpa de tocar el dinero de manera equivocada? Entonces, ese es el quinto, el sexto frasco, perdón. Entonces, todo el dinero debe tener un destino predefinido antes de ser gastado. O sea, antes de gastar, tenemos que dividir el dinero, no gastar y después dividir. Bueno, y acá ya para ir terminando, tenemos 10 pasos para salir de el pozo económico en el que estamos hoy, que yo les puedo realmente decir con absoluta certeza de que estoy empezando a salir, porque el salir del fondo financiero no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, es un proceso, es un proceso que puede durar poco o mucho tiempo acorde a mi disciplina y mi constancia. Si yo soy disciplinado y soy constante en esto, voy a salir más rápido del pozo donde estoy. Entonces acá tenemos 10 pasos claros para salir de, de ese pozo, ¿verdad? Acá dice algo que me gusta mucho, dice, nadie transforma lo que no entiende con claridad. Nadie transforma lo que no entiende con claridad. Y el primer paso justamente se trata de eso. Dice, diagnóstico real. Enfrentar la verdad objetiva. El problema no es la falta de dinero, es la falta de claridad. ¿Dónde estás hoy? Tenemos que primero tomar una decisión con coraje para definitivamente cambiar nuestra vida financiera. Luego tengo que hacer un diagnóstico. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuánto cuesta mi vida? Un presupuesto mensual. ¿Cuánto debo realmente? ¿Cuánto debo? ¿Dónde estoy hoy? Ese es el primer paso. Segundo paso, meta clara. El cerebro no trabaja con deseos, trabaja con direcciones claras y precisas. Es lo que yo le estaba mencionando hace rato. Tenemos que tener un objetivo, una meta clara. Por ejemplo, mi objetivo este año es pagar todas mis deudas. Y debo mucho, pero con disciplina, constancia y entregado todos mis planes al Señor, yo sé que se va a cumplir. Tercer paso, limpieza mental, eliminar saboteadores internos. ¿Qué son los saboteadores? Lo que hablamos hace rato, lo que nos limita, nuestras creencias, que nos hacen vivir en el pasado, vivir de experiencias pasadas, nos hacen creer de que tenemos límites por lo que vivimos en el pasado. El cerebro ama la comodidad e intentará sabotear los nuevos sistemas porque percibe el cambio como peligroso. A partir de que nosotros intentemos hacer o llevar a la práctica este sistema, el cerebro va a empezar a ponernos trabas. Nos va a decir, no, mañana nomás. No, demasiado complicado. No se cuenta, está loco este. No, 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 no. Él va a empezar a intentar sabotearnos. ¿Por qué? Porque Él está preparado para mantenernos protegidos y su forma de protegernos es la comodidad. La comodidad es su forma de protegernos. Entonces Él nos protege con esos pensamientos. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a pelear contra esos pensamientos. Entonces, no duden que cuando intenten hacer o llevar adelante este sistema, van a empezar a venir pensamientos de no, mañana, no, estás loco, no, 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 no. Y eso es lo que tenemos que vencer peleando contra eso. Paso 4, raíz emocional de la deuda. Romper el ciclo. La deuda no es un número, es un patrón emocional reactivo. ¿Qué emoción se activa al endeudarse? Respóndanse esta pregunta. ¿Qué emoción se activa al endeudarme? Cuando pienso en sacar no sé, un electrodoméstico a crédito, un auto, sea lo que sea, ¿qué emoción se activa? Miedo, alegría, incertidumbre. El mío, por ejemplo, era incertidumbre. Tipo, vamos a sacar, si que después vemos cómo pagamos. Pues más adelante vamos a ver cómo hacemos. Si sí que vamos a tener para pagar.
Y ahí te ven figurilla porque no tenés ni para pagar más la segunda cuota y ya entras en un desastre. Entonces es muy importante esta pregunta: ¿qué emoción se activa al endeudarse? Paso 5: cuadro de gastos. El objetivo es hacer sobrar sin sufrir. La visión de un buen mayordomo es hacer más con menos. Nosotros somos llamados en la Biblia a ser mayordomos, a ser buenos administradores. Entonces, el principio de la mayordomía es hacer más con menos. O sea, no tiene nada que ver cuánto gano hoy, sino que qué hago con lo que gano hoy. ¿Cómo distribuyo lo que gano hoy? Paso 6: presupuesto antideudas. Salir del rojo sin congelar la vida. O sea, la idea es salir de mis deudas, vivir una vida plena, empezar a construir mis sueños sin tener que congelar mi vida y no comer, no y salir a ningún lado, no hacer nada porque yo quiero salir de mis deudas. Nosotros el Señor no nos llama a parar nuestra vida para salir de nuestra deuda y después cuando paguemos todo ahí recién vamos a empezar a ser felices. Eso es como querer buscar el momento perfecto para vivir como queremos vivir. Y no. Cuando empieza a sobrar, debe ser protegido por un sistema, ¿verdad? Y el sistema es en los 6 frascos. Y ese sistema lo que va a hacer es que el dinero no se escape. Paso 7: negociar con estrategia. Ordenar el desorden, actuar con estrategia para pagar la deuda y ganar dinero a la hora de pagar. Nunca refinanciar a ciegas. O sea, le debo a alguien y no refinanciar con altos intereses, no cometer esos errores, porque al final voy a estar adquiriendo una nueva deuda de manera equivocada. Paso 8: aumentar ingresos. Vender es servir con inteligencia. Ya hablamos de la venta y el servicio. Nosotros hacemos un servicio a las personas. No le estamos obligando a nada a nadie. Más bien queremos ayudarles. Aumentar el ingreso es una cuestión de identidad. Es usar los talentos dados por Dios para resolver problemas. Paso 9: invertir y multiplicar semillas. Multiplicar no es ambición carnal, es obediencia a la ordenanza bíblica. Quien no invierte entierra su talento. O sea, lo que ya hablamos, ¿verdad? Nos hablaron siempre, nos dijeron que los que tienen mucho dinero es porque hicieron algo malo y no es necesariamente así, ¿verdad? Nosotros somos llamados a vivir plenos, en abundancia, y para hacerlo tenemos que entender que debemos invertir y multiplicar nuestros talentos que nos fueron dados. Y paso 10: libertad total. Honrar a Dios, proteger tu futuro y construir un legado duradero basado en la obediencia. Y acá ya terminando el ciclo de la multiplicación. Primer paso: obedecemos los principios, la decisión. Hoy tomo una decisión. Basta de este desorden financiero. Y a partir de hoy voy a empezar a obedecer los principios de Dios. Ese es el primer paso. De ahí vamos al segundo: orden sostenible a través de un sistema. Si a ustedes les convence o quieren probar este sistema de los 6 frascos, yo les digo que funciona de maravilla. Han de haber otros, ¿verdad? Pero la cuestión es tener un sistema que vaya acorde a mi realidad. Tercer paso: paz y mayor capacidad de servicio, ¿verdad? Cuando yo tomé una decisión de cambiar mi vida financiera a través de obedecer los principios que Dios puso sobre el dinero, de ahí tengo un sistema que va a proteger esa decisión que tomé, voy a tener automáticamente paz y eso me va a llevar a tener más ventas, porque voy a tener una confianza en mí. Y el Señor va a empezar a confiarme más ventas porque la tierra ya está preparada. Y eso me va a terminar llevando a la multiplicación y legado. Voy a tener un resultado. Bueno, voy a tener resultado que va a hablar de todo el esfuerzo que voy haciendo y eso se retroalimenta
sucesivamente, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, mis queridos, me pasé otra vez unos cuantos, ¿verdad? Realmente esto para mí cambió muchísimo mi forma de conducirme con el dinero. Como les digo, estoy empezando a ver resultados. Es un proceso que me va a durar un tiempo hasta que realmente pueda ser libre financieramente, pueda tener la independencia financiera que busco, pero ya estoy en camino. Ya estoy en camino, ya empecé, que muchas veces es lo más difícil porque muchas veces no sabemos por dónde empezar ni cómo hacer. Entonces, para ir cerrando, yo quiero que me permitan cerrar de vuelta con una declaración espiritual, con una declaración que en este momento va a romper todas esas cadenas espirituales que me atan a deudas, que me atan a la escasez, que me atan a no poder tener una vida plena. Eh, quiero que en este momento, un minuto más último para terminar, cierren los ojos y quiero que se imaginen que en este momento, en este instante, el Señor Jesús está frente a ustedes. Y ustedes van a decirle estas palabras que yo voy a repetir en su corazón, van a decirle al Señor Jesús. Él está enfrente y Él les escucha. Y quiero que sientan cada palabra que voy a decir como si fuese que es de ustedes. Así es que voy allá. Señor Jesús, hoy reconozco que no todo fue falta de dinero, no todo fue falta de oportunidad y no todo fue falta de fe. Hoy entiendo que el orden bíblico es el camino de la libertad y hoy decido volver al orden de Dios. Señor, hoy no me escondo, no me justifico, reconozco las brechas que abrí con mi desorden financiero. Me arrepiento delante de ti por todos los principios que he quebrantado. Recibo tu perdón y decido caminar en tu orden. Dame sabiduría, humildad y obediencia para cerrar estas brechas y vivir conforme a tu diseño. Amén. En el nombre de nuestro Señor poderoso Jesucristo, quedan rotas en este momento todas las cadenas de deudas financieras que no nos permiten vivir plenos. A partir de hoy, vamos a empezar a vivir la vida en abundancia para la que fuimos creados. Así va a ser y quiero que crean en su corazón. Así es que muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por quedarse hasta el final. Que Dios les bendiga. Estamos juntos y bueno, vamos a ir haciendo más entrenamientos para que podamos avanzar juntos. Sí, buen domingo, buenas noches, buen descanso, un fuerte abrazo. Chao, chao.